La mesa, señores, porque hace tiempo se comenzó a levantar la voz en los Estados Unidos sobre el acoso, pero no solamente sobre el acoso, sino también sobre el abuso sexual que existe en el medio del espectáculo. Esto respecto a que productores, directores o gente muy influyente en el medio abusaban de los actores y de las actrices, que estas solamente buscaban una oportunidad. Bueno, actualmente varias personalidades se han atrevido, quizá después de muchos años, a denunciar este tipo de abusos, y hay algunos casos. Estos son los más sonados. Vamos a ver esto. Recientemente, Carla Souza reveló que fue víctima de abuso sexual de parte de un director mientras filmaba una serie fuera de la ciudad. Tras estas declaraciones, Gustavo Loza fue señalado como el culpable. A capa y espada, Loza se está defendiendo y ahora pide a la actriz limpiar su nombre. Para la vida estoy embarazada de ti y me tengo que casar contigo. Esta misma semana, Paola Núñez reveló que fue víctima de terror psicológico por parte de un productor de cine que quería tener relaciones sexuales con ella. De igual manera, la protagonista de Miss Bala, Stephanie Sigman, denunció públicamente a un conocido cineasta, quien asegura la acosó sexualmente junto a su pareja. Soy Laura Guerrero, tengo 23 años y mi sueño es representar la belleza de la mujer de mi estado. Salma Hayek escribió en un texto para un diario extranjero que el productor Harvey Weinstein la acosó durante la filmación de Frida y le puso muchas trabas para que la cinta fuera estrenada. Pero no solo la mexicana ha señalado directamente a Weinstein como acosador y violador. Actrices como Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Rosanna Arquette, Mira Sorvino, Rose McGowan, Connie Nielsen y Heather Graham, entre muchas otras, alzaron la voz en contra del productor hace unas semanas. Se dice que son más de 60 víctimas las que han denunciado formalmente al productor desde el año pasado. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. Un tema muy complicado, y más aún que hace unos días se detonó una noticia a nivel nacional respecto al posible abuso de un productor en contra de una actriz. ¿Qué hay detrás de este polémico tema? Bueno, sobre la mesa nos acompaña la activista Carla de la Cuesta. Carla, bienvenida. Hola, gracias. Está también con nosotros el doctor José Luis Ayub, quien es especialista en ciencias penales y activista en contra de la trata de personas. También está nuestro querido amigo Gustavo Adolfo Infante, periodista muy reconocido en el mundo del espectáculo. Y por supuesto también nos acompaña Anabel, nuestra querida y estupenda invitada y actriz. Así como Gaby Pérez Islas, que estás también con nosotros, tanatóloga, psicóloga. Vamos a intentar entrar a este tema. ¿Qué es el abuso? Si entramos por ahí, abuso sexual. Bien, a mí me gustaría comentar, hay una gradación de este tema, porque podemos empezar por lo que es el hostigamiento, el hostigamiento sexual, que tiene que ver con una relación de subordinación entre las dos personas. O sea, cuando uno es jefe de... Por ejemplo, jefe, o puede ser profesor, o puede ser la empleada del hogar, claro. Pero tiene que existir una relación de subordinación. Ese sería el hostigamiento. El hostigamiento que lo establece el Código de Procedimientos, el Código Federal de Procedimientos Penal, el Código Penal Federal, y la pena es muy baja. La pena son hasta 40 días de multa por el hostigamiento. Después del hostigamiento tendríamos lo que sería el acoso, que hemos venido aquí hablando del acoso sexual, y el acoso existe en la misma situación, pero sin una relación de subordinación. Sin la relación de subordinación, por ejemplo, un compañero de trabajo. Después del acoso tendríamos ahora lo que es el abuso sexual, que sería actos sexuales sin penetración. O sea, toqueteo. Por ejemplo, sin que se llegue a la cópula. Y lo más grave que sería, digo, sin que lo demás deje de ser grave, pero lo que sería la violación. Correcto. La violación. Todo bajo amenaza. Todo sin el consentimiento. Sin el consentimiento de la víctima, y cuando existe violencia o amenaza, las penas pueden incrementarse. Y cuando hay un tema psicológico es complicado. Carla, tú viviste un tema muy difícil durante gran parte de tu vida. Sí, la verdad es que justamente es esto, ¿no? El tema psicológico
que siempre va de la mano pues manipulación, va muchas formas a lo mejor donde se va yendo de poquito a poquito, ¿no? No necesariamente todo pasa de golpe, normalmente o como me pasó a mí, pues todo empezó de poquito, de poquito, y cuando te diste cuenta ya no tenías forma de salir de eso, ¿no? Y realmente creo que es una de las cosas que hacen esta situación más difícil, porque hay muchas situaciones o trabas mentales que se te van envolviendo, que se te van poniendo como piedras en el camino. ¿Hay miedo? Miedo, y claro, Pánico, si empiezan ¿no? las amenazas, si empieza realmente todas estas formas de coerción, de coacción, que hacen que realmente es una bola de nieve que no es tan fácil como decir, ay, sí, mira, ya lo decidí, soy muy valiente, ¿no? Claro. Es algo que no es tan fácil como pareciera, ¿no? Pero una pregunta rápida, Carla. ¿Cuántos años tardaste tú en poder expresarte de esta manera? Porque al principio, yo lo recuerdo, era muy complicado para ti simplemente el verbalizarlo. Sí, la verdad es que a ti te ha tocado ver que realmente ha sido un proceso demasiado largo. Sí. Pues a mí lo que me pasó es que hace 7 años, pues conocí de Dios, no me da pena decirlo, ¿verdad? Me gusta contarlo, de hecho. No era atea, pero me volví atea porque me puse un poco amargada, entonces me volví atea y después volví a conocer de Dios y eso me volvió a cambiar la vida, me transformó, fue un parteaguas para mí y a partir de eso, pues volví a abrir las alas, como digo yo, abrí las alas y hice de mi historia mi propósito y por eso hoy tengo una fundación y muchos proyectos que me ayudan a hacer o ayudar a que otras personas entiendan que el silencio es el peor de los enemigos en todo este tipo de De acuerdo. Gaby, dentro de este tema también quiero pensar existe el síndrome de Estocolmo, que es básicamente, y tú me vas a decir si sí o si no, que un secuestrado o una persona que es sometida tiene cierta atracción hacia la persona que lo somete o que lo secuestra. Desarrollas sentimientos, Mauricio. Okay. A veces no es una atracción física, Ya. pero desarrollas una codependencia hacia la persona. Porque el miedo del que hablabas muy bien no es solamente miedo a perder tu trabajo, que es ya muy importante, es tus sueños, tu carrera, lo que has logrado. Tú crees que tú lo puedes manejar y te vinculas con la persona porque desde creer que yo voy a saber por dónde llevarle, yo lo voy a saber frenar, es un resbalarte muy, muy despacito hasta que el agresor hace gala de toda su fuerza, de todo su poder sobre ti para someterte y luego te da vergüenza. Acuérdense la diferencia entre pena y vergüenza. Pena es de lo que hago, ay, qué pena, se me cayó el café. Vergüenza es de quién soy. Y el que es abusado empieza a sentir vergüenza. Y entre la conspiración del silencio y la vergüenza, esto se puede prolongar mucho tiempo. Pero tú estás atado a tu captor. Casi dependes de él, como en un secuestro literal, el que te alimenta, el que te lleva la comida, el que te da agua. Pues creas como a nivel de instinto un vínculo para no morir, para no fallecer ahí. Y lo mismo sucede a nivel laboral. Anabel Ferreira, ¿cuál fue tu caso? Creo que fue al contrario. Tú dijiste no y eso te costó... Carísimo. Te costó muchos años de desempleo, ¿no? Cuéntanos, Decir que por no favor. cuesta carísimo. Platícanos, por favor. Bueno, ¿Qué fue es lo que que pasó? ¿Quién te acosó? ¿Por qué te Es que ni acosaron? siquiera lo puedo decir porque pongo mi vida en peligro. Pero fuiste acosada finalmente y dijiste no. Y dije, no, ¿qué parte de no me gustas, no entiendes? No me importa quién eres. Ahora, es que también hay muchas vertientes de este asunto. Ayer me contaba un amigo justamente cómo fue violado por el socio de su padre. Es una persona muy importante, un hombre muy exitoso, muy reconocido en Latinoamérica, y fue violado por el socio de su padre. Y él se atreve a hablar del tema 40 y tantos años después. Toma mucho tiempo sanar. Ni siquiera lo ha sanado. Pero hablar es un gran avance. Pero hablar es un gran avance. Ahora, otra cosa. ¿Qué pasa? Temas que no se aborden. ¿Qué pasa con todo el sistema que está detrás, que no nada más protege, encubre, sino propicia estas conductas de hipermasculinidad? Creo que lo que tendríamos que cambiar radicalmente es la educación.
la educación y que el hombre, así como no debe de ser castrado, como no le puedes exigir, no tienes derecho a llorar, tienes que reprimir todos tus sentimientos, también habría que cambiarle el concepto de, oye, ser violento y ser insistente y acosar y violar a una mujer te hace mucho peor persona, ¿eh? Te hace un ser humano deplorable. O sea, creo que son muchísimas cosas las que confluyen y nosotros tendemos a ver las cosas de manera independiente y todo tiene que ver con todo. Oye, a ver. Tú estás diciendo que a ti te acosó, dijiste, no, y te costó carísimo. Y aquí hay otra persona del medio artístico que fue acosada y abusada durante muchos años. Es decir, que podemos concluir que es una práctica común en el medio artístico el acoso y el abuso sexual. Es que no observamos, no nos fijamos. Hay alerta que pasamos por alto. Es que si ustedes observan, en un corporativo sucede lo mismo, en un hospital sucede lo mismo. Sí, te subes en el transporte público y ves un cerdo asqueroso masturbándose al lado de una muchachita de 14 años. Claro. Ahora, perdón que te no interrumpa. ponemos atención. Hay en temas legales, José Luis, existe un miedo de terror, porque a lo mejor a la hora que yo acepto y digo, ya voy a hablar, ¿cómo mantengo mi palabra para decirle al agresor, tú fuiste, pero fue hace 10, 20, 30, 40 años, prescribe el delito? ¿Cómo compruebo finalmente? Porque después de tantos años, la bronca es mía, porque tú me puedes entonces meter una contrademanda en donde diga, a ver, compruébamelo, y si no, hay daño moral, hay daños y prejuicios. Que no querías. Porque claro. sé que muchos abusadores, hombres o mujeres, porque claro. hay de los dos lados, sí, ¿cómo dicen, no? tú querías. ¿Prescribe o no prescribe? ¿O cómo quitas ese miedo para poder hablar? Parte de lo que Anabel comentaba, y me parece que vale la pena recalcarlo, la parte de la educación tiene que ver con el que el hombre entendamos que un no es un no independientemente del contexto. O sea, independientemente de que parezca que la mujer sí quiere, que parezca que la mujer sí insinuó, si la mujer dice no, debe ser un no. Y desde ahí ya estamos un poco mal porque el hombre no lo comprende. ¿No? Y normalizamos las situaciones, por eso es que luego no se denuncia. Normalizas, pasa una situación de un hombre a una mujer, la mujer lo normaliza y dice, bueno, es normal que me haya tocado, es normal. Y pasan los años con esa normalización de esa situación, que no era una situación adecuada, que es una situación de las que acabamos de comentar, que puede ser un hostigamiento y que puede llegar inclusive a un abuso sexual y no se denuncia. Ahora, en la pregunta legal... ¿Prescribe o no prescribe este delito? Sí prescribe este delito. ¿A cuánto tiempo? Dependiendo del tipo de delito del que estamos hablando, por ejemplo, el más si grave, nos fuéramos violación. A violación, en el Distrito Federal de 6 a 17 años, la media aritmética sería 11.5, en 11.5 años a partir de que sucede el hecho. Oye, y ahora, y lo platicamos también, Mau, porque si de repente llega una chava X... Es que Mauricio Barcelata me acosó sexualmente, se metió a mi camerino, o Gustavo Adolfo Infante. Nos cuesta el matrimonio y nos cuesta el trabajo. Entonces, ¿qué onda con la difamación? Claro, en la parte penal, ya sea que el delito sea de querella, los delitos de querella es cuando la víctima, la parte ofendida, tiene que ir a denunciar, o ya sea que el delito sea de oficio, donde el Ministerio Público, al encontrar elementos que considere suficientes para iniciar una carpeta de investigación, la inicie. En cualquiera de estos dos casos se tienen que probar los elementos y el Ministerio Público va a hacer su labor para comprobar si existen esos elementos del tipo, los elementos que conforman el delito, y va a poder defenderse la parte que está siendo denunciada. Me quiero ir a los extremos ahora. Un camerino donde hay dos personas, 11.5 años después, ¿cómo compruebo? O 7 años después, ¿cómo compruebo yo que fui abusado por ti? ¿Qué? Después de 10 años, y estoy dentro del término, del término legal, ¿cómo compruebo? Tiene que ver, hay muchos, la legislación establece distintos elementos de prueba y el testimonio de la víctima en el momento que haya sido ya constituye un elemento de prueba que, sumado con otros elementos que puede ir aportando tanto la víctima como el Ministerio Público, pueden hacer llegar a una verdad histórica al juez de que eso sucedió.
Puede ser como el caso de las atletas americanas, que fue hace verdaderamente poco con el entrenador, que fueron mucho tiempo después. Mucho tiempo después. Entonces tienen que ir allegando estos elementos para que el juez pueda tener una certeza de lo que se está denunciando sucedió. Y los medios de prueba son variados. Podría ser desde las testimoniales, desde el dicho, el testimonio de la misma víctima, fotografías. Platicaba hace un momento que hace 11, 12 años no éramos tan cibernéticos como ahora con las selfies, los videos, etcétera, pero sí podrían encontrarse otro tipo de elementos y sobre todo testimoniales que pudieran reforzar. Válidos. Una grabación, por ejemplo, que grabes con el celular lo que te está diciendo alguien, ¿es admisible? Tiene sus reglas, pero sí es admisible como prueba y puede servir como un indicio más que, sumando indicio tras indicio, nos pueda llevar a una certeza de una prueba. Para juzgar a alguien se tiene que dar el nombre, porque ahorita sucedió algo en el medio artístico y ella no dijo quién es, y de repente sale una empresa y dice, pues es fulano y tal, lo vamos a correr. Pero ¿se puede seguir sin que se dé el nombre? La noticia del delito existe, el Ministerio Público lo escucha. Si es un delito que se persigue de oficio, es decir, que el Ministerio Público tendría que iniciar una carpeta de investigación por haber recibido la noticia de ese delito, primero tiene que buscar elementos que le permitan tomar la decisión si inicia o no inicia esa carpeta de investigación. Si dentro de lo que empiece a indagar el Ministerio Público no puede ubicar el nombre del posible agresor, ni elementos que lo lleven a considerar que eso que se está denunciando por lo pronto en redes sociales, en medios de comunicación, no es un delito, no va a iniciar una carpeta de investigación. Pero si cuenta con el nombre de la persona y se allega de otros elementos que le permiten concluir que hay una probable responsabilidad, iniciará la carpeta de investigación. Ahora, en esto que se comenta, se lanza precisamente lo que hablan de esta parte. Hay una parte de la víctima que una vez aceptando o hablando le puede hacer bien a la víctima, independientemente de la parte de que la víctima tome la decisión. Nombrar algo que te pasó. Cuando es lo innombrable, todavía es algo que te persigue y que te da mucho miedo. Pero es que también hay una cosa que hay que notar aquí, ¿no? También no es que todas las cosas, como decías tú, son graves, ¿no? Por ejemplo, sí me gustaría pues comentar un poco que en realidad es muy distinto cuando eres menor de edad, ¿no? Claro. No hay de que es que pues a lo mejor se le hizo bien, o sea, eres menor de edad como en nuestro caso y no estamos hablando solo de acoso y abuso, sino de delitos infinitamente graves y no era el temor de perder tu trabajo, era el temor del daño grave que recibía y del daño grave hacia mi familia. O sea, y está fuera de la cárcel ese fulano, ¿no? Son cosas abismalmente distintas y hoy además hay leyes que nos hubieran protegido de manera completamente distinta. Pero está fuera de la cárcel este individuo. Lo que yo quiero realmente mencionar es que hay otra parte muy grave aquí. Empoderamos a las víctimas para que hablen, pero solo empoderamos a víctimas que tienen el nivel de Carla Souza y entonces a ellas las respetamos porque como es una actriz respetada, le damos valor a su palabra. Claro. Pero si yo mañana digo, oye, ¿sabes qué? Gustavo me hizo tal cosa, a lo mejor van a decir, Carla es una mentirosa, Carla quiere ser famosa, Carla se está colgando de la fama de Gustavo porque a ti todo el mundo te conoce y a mí no. Entonces yo creo que hay que también aprender a ser imparciales, porque si yo vendo quesadillas, entonces mi testimonio no cuenta, pero si yo soy una persona respetada en el medio del espectáculo, mi testimonio sí es válido. Entonces creo que eso deberíamos de ser imparciales y respetar y ser sensible absolutamente ante todo. Totalmente de acuerdo. Perdón, Mauricio, fomentar un trabajo de autoestima, porque siempre decimos, es que es alguien importante, es que todos somos importantes. Eres tú y exactamente. Respeto. ¿Cuáles son las alertas que tenemos que tomar en cuenta y todas las personas que nos están viendo en este momento para saber, Gaby, que un acosador está enfrente de mí? Mira, en la escuela tendrían que dar mucha información al respecto. Lo hacen con bullying, pero todavía estamos muy en pañales, porque de verdad tendríamos que enseñar la escala. Hay un escalímetro de violencia que hizo el Instituto Politécnico Nacional, que lo pueden consultar en internet, para que veas lo que es violencia. Yo con pacientes míos que de repente le digo, es que hay violencia en tu relación. No, nunca me ha pegado, o sea, nada más me empuja o me jala el pelo, pero no hay violencia. Claro. Entonces, igual no sabemos detectar cuando alguien hace una broma, por ejemplo, que tiene una connotación sexual, inclusive que dice muchas groserías, peladeces, vulgaridades delante de ti. Si tú te sientes incómoda,
por favor, tienes que hablar. Tienes que hablar y tienes que manifestar, porque el abusador se alimenta de tu vulnerabilidad. Y él siempre va a ir avanzando a ver hasta dónde puedo. Tú permites, yo avanzo, tú permites, yo avanzo. Entonces, callarte concede. Tienes que hablar y tienes que ir a decirlo. Y tienes que ir a decirlo al superior, al coordinador, al productor, al que sea, con el que puedas alzar tu voz y decir, esto me hace sentir a mí. No estoy solo señalando al otro, estoy hablando de mí, de lo que yo siento. Y eso ya te empodera. Eso sería un buen punto para iniciar, ¿no? Hablar y límites claros de, yo contigo no me llevo así. Contigo sí, pero no me llevo así contigo, ¿no? A mí no me hables así, perdóname, o yo soy una mujer casada, o yo no estoy interesada en ti. A mí no me parece chistoso tu comentario. No me toques, porque muchas veces empieza con ser muy físico. Con te doy una nalgadita, un besito más cerca de la boca, ese tipo de cosas donde espérame, ¿no? Así no. Y lo que mencionábamos también, o sea, no sentir que este es un tema peyorativo del ambiente artístico, es que lo que pasa es que no observamos porque hemos perdido la capacidad de empatía, entonces ya no sentimos por los otros y en eso estamos muy mal. O sea, porque esto sucede en todos los ámbitos, nada más basta con observar. Claro, por eso yo les decía, y me gusta recalcarlo, que es importante que seamos imparciales, porque así como a lo mejor una actriz que hoy tuviera miedo de denunciar porque le van a decir, no, ¿tú qué? ¿Te quieres colgar de la fama del que estás denunciando? A lo mejor hay alguien en una empresa que también va a tener el mismo miedo porque va a decir, a mí no me van a creer porque yo soy la empleada, él es el dueño de la empresa y nadie me va a creer. Entonces yo creo que de alguna manera los medios de comunicación, y por eso de verdad agradecemos mucho este espacio y la sensibilidad que ustedes tienen, porque al final lo que se hace aquí termina permeando en la sociedad, termina permeando positiva o negativamente. Entonces, qué padre que se pueda hablar de esta imparcialidad, no solo en los medios de comunicación, sino en todos lados, y que los testimonios de todas las personas sean respetados, ¿no? Inclusive se tiene que respetar al posible victimario o imputado, porque hasta que no se compruebe, bueno, inclusive aunque se compruebe, es una cacería de brujas, exactamente. Yo me quiero quedar, si me lo permiten, con lo que dijo el abogado. Un no es un no. Digan no a las canciones de Arjona también. Dime un no pensando en un sí, ni no, nada. No es no, se acabó. No es un sí camuflajeado, ¿no? Gracias, Anabel, gracias Gaby. Oye, hay un número de denuncia. Hay un número de denuncia, por favor, en la Ciudad de México, 5533-5533, o en la República Mexicana, 01800 5533-000, 24/7, 365 días del año, atención legal y psicológica totalmente gratuita. No dejen de llamar, de verdad. Alcen la voz. Alcen la voz. No dejen de denunciar. Y nosotros tampoco, nosotros no somos jueces. Nosotros no estemos juzgando a las personas si dan un nombre o si no dan un nombre. Para eso hay instancias. Para cerrar, Gaby, una última recomendación. Yo solo haría hincapié en esto que me pareció muy interesante y importante. A los 2 años aprendiste la palabra más fuerte que podías decir, que era no. No, y eso te empoderó en la vida. Ya no quiero, no mamá, no. Pero en el camino se nos fue olvidando el uso correcto del no. Hay que recuperar ese poder que nos da la palabra clara, no. Muchas gracias. Al contrario. Gracias a ustedes y ojalá y toda esta información haya sido importante para ustedes. Seguiremos tocando eventualmente el tema porque es un tema muy, pero muy importante. Y bueno.